La reforma judicial impulsada por el gobierno ya empezó a dar sus primeros frutos porque el gobierno promulgó la ley que crea las nuevas cámaras de casación. Para este y otros temas, como siempre, nos acompaña nuestro especialista, el señor Pablo Mendelevich, y hemos invitado en el día de hoy a uno de los consejeros de la magistratura, tal vez uno de los más críticos en el sentido de lo que veníamos hablando recién con la nueva llamada reforma de la justicia, Alejandro Fargosi. Gracias por haber venido, Fargosi, esta mañana. Ya ha expresado en varias oportunidades la preocupación que le genera esta reforma judicial, que dejaría al Poder Judicial sin independencia o atado de pies y manos de algún modo, ¿no? Efectivamente, con el sistema de elegirlos por la elección abierta, que es exactamente lo contrario de lo que quiere la Constitución, los consejeros van a pasar a ser parte de los partidos políticos y por ende van a estar sometidos a las reglas de disciplina partidaria de los partidos políticos, en las que la capacidad de movimiento del respectivo es poca. Basta mirar lo que pasa en diputados o en senadores, con lo cual es diametralmente opuesto a lo que dice la Constitución, y los jueces van a saber con certeza casi absoluta que si sacan los pies del plato, si no se comportan como empleados, que es lo que quiere el gobierno, los van a echar, y si se comportan bien para el gobierno, van a ser ascendidos. ¿Se va a terminar dictando la inconstitucionalidad, crees? Estoy convencido que sí. No hay, casi todas las materias jurídicas son opinables, hay una biblioteca para un lado, una biblioteca para el otro, pero en este caso creo que es uno de los pocos, pero clarísimo, en el que no hay otra alternativa jurídica que declarar la inconstitucionalidad. El tema es que si algún juez no lo declara de esa manera, así tan clara y concreta, estoy convencido que la razón no va a ser jurídica, sino de otra índole. Doctor, ¿en la historia argentina hubo mayorías como para llevar adelante esta situación, o esta es la primera vez que se trata de hacer? Es la primera vez, mayorías han tenido muchos gobiernos, pero es la primera vez que el ataque a la Constitución es tan frontal, tan directo. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene una base mínima que es 3 poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Siempre la relación entre los 3 poderes es una relación que puede generar alguna crisis, alguna pelea de poder. Es natural, es el ser humano, en definitiva, lo que llena esos 3 poderes. Hay un presidente, diputados, senadores y jueces. Ahora, que un presidente mande un proyecto al Congreso en el que se suprime la independencia del Poder Judicial y el Congreso se lo vote prácticamente de manera automática, es algo que nunca había pasado. ¿Y por qué antes no pasó? ¿Por qué antes no se le ocurrió a ningún otro hacer esto? Porque yo creo desde ese punto de vista que el kirchnerismo, o el cristinismo, si lo prefiere de esa manera, es el que ha sido claramente menos respetuoso del sistema de la Constitución. Claramente. ¿Pablo? Sí, yo pienso en mucha gente que nos está mirando y que hay una parte que no entiende de la película, y es el gobierno controla o no controla a los jueces, controla la justicia o no la controla, porque ¿para qué quiere hacer una ley para controlar a los jueces si ya los controla? Eso es lo que mucha gente se pregunta. ¿Por qué digo que ya los controla? Y porque, por ejemplo, el patrimonio, el crecimiento del matrimonio Kirchner, nunca termina de ser investigado por ningún juez. Entonces los controla. ¿Y entonces para qué quieren ir a controlar a los jueces? Contesto. Sí, claro. Sí, sí. Porque de alguna manera lo avisaron. Ellos cuando dicen vamos por todo, no se conforman con controlar a algunos jueces, quieren controlar a todos los jueces. Y la realidad es que no controlan a todos los jueces, como se han visto en varias de las sentencias contrarias que ha sufrido el gobierno. Y por supuesto tampoco controlan el Consejo de la Magistratura, donde el año pasado han tenido varias derrotas, lo que nos costó a los que no votamos a favor de lo que quería el gobierno, hasta denuncias penales, que siguen en trámite. O sea, yo estoy, la primera vez en mi vida que alguien me denuncia penalmente por algo, y a otros de mis colegas lo mismo, todo porque no hacemos lo que quiere el gobierno. El kirchnerismo ha tenido por lo menos esa gentileza. Nos avisó, vamos por todo. Todo es todo, y la palabra lo dice. ¿Cómo funciona en el Consejo de la Magistratura la relación humana entre los consejeros? Digamos? ¿Cómo es eso? La relación humana bien, porque esto es típico de la política, incluso de la abogacía. Uno no tiene por qué llevar al plano personal cuestiones que son básicamente ideológicas o de política. O sea, los mismos que a usted lo denuncian, le hacen una denuncia penal, le dicen buen día, ¿qué tal, cómo estás? Sí, por supuesto que esto ha tenido alguna influencia, digamos, no es la misma la relación de antes, pero hay que respetar la discrepancia. Además, la denuncia no la hicieron ellos, la denuncia la hizo el jefe de gabinete, ¿eh? O sea, los consejeros kirchneristas no fueron los que hicieron la denuncia.
Fargosi, ayer en relación al tema de la selección de los jueces a partir de las reformas en el Consejo de la Magistratura, el presidente de la Corte habló del tema. El presidente de la Corte, que había tenido que acompañar esa presentación con la presidenta de la Nación, dijo cuando estaba en un evento con el gobernador de Entre Ríos, las mayorías también se equivocan. Sí, por supuesto. Que las mayorías se equivocan es un hecho tan notorio como que buena parte de las monstruosidades más profundas de la humanidad fueron hechas por gobernantes elegidos por elecciones libres y populares, como es el caso, los casos del libro, ¿cuáles son? Mussolini y Hitler. Pero además de ello hay otros casos. Digamos, para que lo entienda la gente que no es abogado, que no estudia abogacía, ¿para qué sirve el Poder Judicial? Es un reaseguro para que cuando en el Congreso o en el Poder Ejecutivo se excede el marco de la Constitución, el Poder Judicial pone orden. Es un juego de balances. Si el Poder Judicial es parte de ese gobierno, no hay control. Básicamente es eso. Si el Poder Judicial es parte del gobierno, que se olviden los jubilados de que se les recompongan los sueldos, que se olviden las víctimas de un eventual y futuro corralito que nadie descarta de recuperar como se recuperó a principios de este siglo su plata, que se olvide el que choca con el auto con el hijo de un ministro de ganarle el juicio y así sucesivamente. ¿En el mundo cómo es? En el mundo, digo, en general, ¿hay algún país que tiene esta asociación casi ilícita? Bueno, tenemos el caso de Cuba, tenemos el caso de Venezuela, al que vamos cada vez más rápidamente. Está tendiendo mucho a eso Correa en Ecuador y Corea del Norte. Nada más. Bueno, y en elección de consejeros, Bolivia, ¿no? Sí, Bolivia también. O sea, son países que podemos elegir como prototipo. Ahora, me parece que hay otras cosas mucho mejores para elegir en el mundo. En estos días se ha publicado algo que me parece realmente desastroso y que parece lejano, pero no lo es. Ruanda, ese país donde las etnias tribales estuvieron masacrando hasta hace poco. Había fotos de gente con un hueso en la mano, un hueso humano en la mano. Consigue préstamos al 3%, préstamos de dólares al 3%, y la Argentina no consigue nada. Eso es una prueba de lo que está pasando. Fargosi, ¿hay algo bueno que tenga esta reforma judicial? Digo, los puntos negativos, el tema de las cautelares, digo, la mayoría ha coincidido en que es negativo, el tema de la selección de jueces, de los más críticos, ¿no? Digo, sí. Había otros puntos que estaban de algún modo bien vistos. Después empezaron a ser cuestionados porque decían que venían con trampa. La presidenta de la Nación dijo el otro día, al final no les gusta ninguno, ni siquiera los que suponíamos que iban a generar cierta aceptación, como el tema de la elección o el acceso al Poder Judicial de parte de los estudiantes de abogacía, de los recién recibidos. ¿Hay algún punto bueno? Vamos por partes. Nada, por definición, nada es absolutamente malo ni absolutamente bueno. Y el kirchnerismo tiene una notable capacidad para maquillar, para disimular lo que realmente quiere. Este tema de, por ejemplo, la publicidad de los actos judiciales está muy bien, es bárbaro, pero tiene como 2000 años de antigüedad. O sea, no es nada nuevo. Hoy en día, sin que rija esa ley, si vamos con una fotocopiadora y nos sentamos enfrente de un juzgado, le fotocopiamos hasta la cédula de identidad al juez, el DNI. Eso está bien, pero no es nuevo. Es una manera disimulada de seguir con lo que ya hay. El tema de las declaraciones juradas, lo mismo. Yo lo primero que hice cuando asumí el cargo fue hacer una declaración jurada, como todos los jueces. No es tan complicado y uno la renueva todos los años. La cuestión del ingreso a la carrera judicial, si bien está bien, tiene dos características importantes. Primero, ¿por qué no se hace para todos los poderes? Porque en el Congreso no hay ese sistema de ingreso competitivo y en el Poder Ejecutivo muchísimo menos. Y segundo, ¿por qué esto de que los únicos cursos que valen son los cursos que dicta el Ministerio de Justicia y no los cursos que dicta el propio Poder Judicial? ¿Qué es lo que quieren? ¿Adoctrinar a los que entran al Poder Judicial? Eso tampoco es claro. Hay un montón de cuestiones de detalle cuando uno empieza a ver la letra chica que ratifican lo que, desde mi punto de vista, el gobierno nos ha explicado claramente durante 10 años de gestión. Lo bueno que tiene tener un gobierno con 10 años de antigüedad es que no pasa nada nuevo. Siempre es más de lo mismo. ¿Qué opina del DNU de Macri? El DNU de Macri yo lo calificaría, yo me dediqué mis últimos 25 años profesionales al derecho de las comunicaciones, precisamente. O sea, es un tema que es de mi esencia. Sí, claro. Yo lo calificaría de brillante, honestamente. ¿Por qué? Y se los puedo explicar en 3 palabras.
¿Cómo es esto de la prensa? ¿Cómo empezó la prensa? La prensa empezó verbalmente, no había escritura. Después se inventó la escritura. Y la prensa, las opiniones empezaron a escribir a mano. Pero claro, era muy rústica la posibilidad de escribir a mano. Y en un determinado momento se inventa la imprenta. Al inventarse la imprenta, la capacidad que tiene el ser humano de divulgar sus ideas se potencia muchísimo. Y ahí los gobiernos empiezan a decir, ¿cómo es esto de que estás diciendo lo que a mí no me gusta? Y tratan de controlar primero a los libros y después a la prensa escrita. Y ahí empieza una relación de combate permanente por la libertad, porque básicamente es un combate por la libertad de expresar ideas, que al final se ordena y se llega al siglo XX con cierto nivel aceptable de libertad. Y de repente se inventa la radio. De vuelta se vuelve a potenciar el conflicto entre gobierno y la gente, el gobierno y los que piensan distinto de la gente, porque la radio, aunque no haya un papel, es una manera de canalizar la prensa, de canalizar las opiniones. Y cuando aparece la televisión, es el acabose. ¿Por qué? Porque la televisión llega a todos lados. Y de repente, hace poquitos años, todos lo hemos vivido de alguna manera, aparece Internet. Y aparece la televisión por cable, y aparecen las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el invento que hacen los gobiernos? Entre otros considerar que eso no es prensa. No, Internet no es prensa, televisión por cable es radiodifusión. Y no es así. La televisión por cable, Internet, son todos medios distintos al papel, pero tan prensa como el papel, y que no tienen límite, no hay por qué limitarlos. La única explicación a la intervención del Estado en esto, y es muy difícil de explicarla, la única explicación es lo que se llama el espectro radioeléctrico, las ondas de radio. Porque eso las tiene que organizar el Estado, porque si no sería un caos, porque estarían todas las emisoras, todas las radios emitiendo en la misma banda, uno no escucharía. Pero eso es lo único, no tienen por qué meterse en los contenidos ni nada por el estilo. Esta ley de medios, y lo vengo diciendo desde que se aprobó en el Senado, porque me invitaron como yo daba el posgrado de esto en la Universidad de Buenos Aires. Esta ley de medios es la nieta de una ley de medios del gobierno militar de la década del 50. Es una pésima costumbre que tiene la Argentina de avasallar libertad de prensa y autonomías provinciales, porque la Constitución lo dice clarito, esto no es materia federal, no puede ser legislado por el gobierno federal. ¿Usted ve fútbol para todos o automovilismo para todos? Sí. ¿A veces, ocasionalmente? Sí, cuando soporto la propaganda, sí. Yo le voy a preguntar por la propaganda, porque si usted ve la propaganda, hay una situación que se da en cada uno, en los entretiempos o en la previa de la carrera y demás, que al hablar de la ley de medios o al hablar del tema de la reforma judicial, es la mejor ley de la vida. Esto es la gloria. Cuando la reforma judicial y te ponen todos juguetitos y te dicen, no, los senadores ahora van a hacer esto, parece buena y todo. ¿Qué les genera? Esto no es otra cosa que Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que nos enseñó a todo el mundo, desgraciadamente, cómo se manejaba la propaganda y cómo a uno lo terminan convenciendo de lo que no es verdad. El otro día, les digo esto a título anecdótico, el otro día me pongo a conversar con una persona de mi edad, es decir, que se acuerda perfectamente de lo que pasó en la década del 70 y del 80, se había olvidado, con todo este taladro contra la actividad privada, se había olvidado que en Entel un teléfono tardaba, si llegaba, tardaba 30 años y costaba $5.000. Se lo había olvidado, porque de tanta propaganda que le han ido metiendo en la cabeza a esa pobre persona y a todos nosotros, uno se olvida de la realidad. Doctor, la reforma del Consejo de la Magistratura que hizo Cristina Kirchner en el año 2006, ¿no? Que rebajó la cantidad de miembros, lo llevó a 12, ¿no? A 13, perdón, a 13. ¿Eran cuántos? ¿19? 20. 20. ¿De 20 a 19? No, de 20 a 13. Perdón, de 20 a 13. Casi como ahora, pero al revés, ¿no? Exactamente. Claro. Eso supuestamente fracasó. ¿O no funcionó esa reforma? Pero esa reforma la hizo Cristina Kirchner. ¿Por qué no le funcionó? ¿No era para controlar a los jueces? Es interesante. Yo creo que no le funcionó precisamente porque estaba mal pensada, como peor pensada está esto. Porque siempre parten de la premisa. Mi sospecha es que el gobierno parte de la premisa que puede doblegar todas las voluntades. Y no puede doblegar todas las voluntades, porque no todo el mundo se asusta, no todo el mundo se vende, y por eso van buscando arrimar de alguna manera el bochín a este control total. Ahora, ¿cómo lo tratan de hacer? A través del asunto de partidos políticos más
disciplina partidaria igual. ¿Y qué fue lo predomina. que no anduvo en esa reforma desde el punto de vista de ellos? Desde el punto de vista de ellos, que las minorías en el Consejo, hoy en día, ¿quiénes somos las minorías? Los jueces, los abogados y los políticos que representan a los partidos minoritarios. Esos tres sectores no se doblegaron ante el atropello del kirchnerismo el año pasado. Pero estaba pensada como para hacerlo, digamos. Sí, claro. Le quiero preguntar algo más por el tema de Macri. El gobierno, si bien no ha hablado directamente de algo, dijo Aníbal Fernández, creo, respecto de esto, ayer Scioli fue consultado por este tema acerca de qué haría la provincia de Buenos Aires, ya que de Narváez tiene una iniciativa en el mismo sentido y que la idea de Macri fue trasladar esto al resto de los mandatarios provinciales para que hagan lo mismo en sus provincias. Por un lado, sí es aplicable desde el derecho. Ayer hablábamos con Félix León, que nos decía que si bien la iniciativa es buena, es difícil que se pueda aplicar esto en cada distrito. Y por otra parte, algunos mandatarios que salen a decir, bueno, la Constitución está por encima de todo esto. Ya está claro en la Constitución, decía Scioli, tratando de evitar decir sí o no, en la provincia de Buenos Aires vamos a ir por lo mismo o no, pero alineándose de algún modo al gobierno nacional. Saca papelitos. ¿Me permiten ir a los papelitos? Pero claro, totalmente. por supuesto, Porque como es de una claridad tal A que acá ver. el tema no es si... Bueno, si Cristina también tiene la Constitución, siempre el otro día la mostró, ¿no? Dice que es la que tiene de su tiempo. Artículo de senadora. 32, son dos renglones. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de prensa o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Punto, raya y otra cosa. Es decir, jurisdicción federal quiere decir dictar leyes federales y someter esto a los jueces federales. Esto pertenece al ámbito de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es clarísimo. Es clarísimo. Yo entiendo toda esta parte. Entonces, si es tan anticonstitucional como usted dice, y como dice ahí, digamos, no tiene Sí, mucha interpretación. claro, no tiene mucha interpretación. ¿Por qué prospera esto? Sí es fácil. O sea, si lo quieren poner, no es anticonstitucional y ya está. ¿Por qué prospera? Digo, para la gente que no... Pero es que no va a es prosperar. mucho más básica en su pensamiento por una cuestión de no estar formada. Es que no debe prosperar. Ahí está el punto. O sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Macri, tiene esta iniciativa que es una recuperación de la autonomía local, que sería bueno, desde mi punto de vista, sea imitada por todas las provincias que han ido cediendo y cediendo y cediendo facultades al gobierno federal. El gobierno, obviamente, el gobierno nacional lo quiere impedir y quiero creer que los jueces no van a aceptar esta intención del gobierno nacional de impedirlo. Vamos a otro ejemplo que tiene mucho que ver con esto. Toda esta moda, esta costumbre que en las últimas décadas se ha generalizado de que las provincias tienen que andar mendigando de rodillas la coparticipación federal. Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Si me Porque la rendís gente que vive en pleitesía, las te doy, provincias... si no, no. ¿Cómo? Me rendís pleitesía, te doy, si no, no. Exactamente. Las provincias lo que tienen que hacer es ponerse firmes y decir, señores, se acabó. Acá la riqueza, que es la que genera impuestos, se genera en cada lugar. El sentido que tiene esa, digamos, coparticipación es balancear las provincias pobres con las provincias ricas. No mandar todo al gobierno federal y que el gobierno federal, como si fuese el rey del país, decide a qué provincias le da, a qué municipios le da y a cuáles no. Recuperemos nuestra libertad, nuestra autonomía. Eso me parece que es básico. Se le aplica al gobierno de Macri, que ha dado el puntapié inicial, a Tierra del Fuego, a Jujuy. Bueno, no, yo le quería decir a la gente que como van a tener que votar a un consejero de la magistratura, si es que la ley no se declara inconstitucional, acá tienen uno. Votémoslo. No, Claro. Pero usted no puede. va a ir a la... No puede. no, pues tiene que estar atrás de un puede ser partido. votado nuevamente. ¿Cómo No, no es? puede porque no es ocupar. reelegible. No es reelegible, pero ¿a usted se le vence? Se vence en el 14 y no O es sea que- reelegible. Claro. O sea, yo ¿Cuánto tendría que se esperar vence hasta el en este 18. año? En el 14, el año que viene se vencen todos los mandatos actuales. Todos con los lo cual mandatos se actuales, tiene que pero renovar de todo. este año se elegirían que los que faltan de 13 a 21. Este año es bastante complicado. A ver. Los actuales vencen el 14. Sí, Sí. o sea que este En año noviembre no. del 14. Los que se eligiesen, si esto no se declara inconstitucional, que estoy convencido que se va a declarar. Pero supongamos que ¿Todo no el se paquete declara. usted cree que se va a declarar inconstitucional? ¿El paquete de 6 Bueno, leyes? por lo menos las elecciones de jueces, consejeros. De consejeros, perdón. A esa gente, como el proyecto lo ata a la elección de presidentes, en lugar de 4 años, como es ahora, se los elige por única vez por 2 años. ¿Para qué? Para llevar a esos consejeros a la elección del 2015. Claro. Y en el 2015 se vuelve a elegir todo el paquete. Por eso va a haber, hoy en día somos 13 consejeros. Si nadie para esto, vamos a ser 25 hasta noviembre del 14.
van a bajar a 19 de noviembre del 14 a noviembre del 15 y en noviembre del 15 siguen siendo 19. O sea, un caos. Qué el gasto de plata. Nada de ocuparnos Y eso del está futuro. pensado para que el gobierno tenga mayoría en los 25. Está pensado para que el gobierno tenga mayoría en los 25 y encima ese es otro pequeño detalle. La frutilla del postre es que la mayoría hoy en día para nombrar jueces y para remover jueces es de las 2/3 partes. ¿Qué quiere decir esto? De 13 tenemos que ser 9. Sí, y ahora... Con la reforma va a ser de lo que se llama la mayoría absoluta, que suena mucho, pero en realidad es mucho menos. ¿Por qué? Porque la mayoría absoluta de 13, por ejemplo, es 7. Claro. Con lo cual, es otra de las trampas más que están en el camino de la independencia. Alejandro, yo creo que con esto vamos hasta cerrarlo. Si el papelito que usted tiene ahí es tan clarito, ¿por qué me tengo que preocupar yo? ¿Por qué? Porque también es clarito que hay una inflación monumental y no pasa nada, porque también es clarito que si salimos de acá y nos mata un delincuente, uno no dice imposible, dice uy, qué pena, porque también es clarito que la Argentina ha salido de todo el sistema internacional, porque también es clarito que usted tiene todo el derecho del mundo de hacer con su plata lo que quiera y ahora depende de la voluntad de un solo funcionario, que es en donde uno puede gastar o no. Hay un montón de cosas claritas, empezando por la propia libertad de cada uno de nosotros, que este gobierno niega. Y sin embargo, hasta ahora viene teniendo cierto éxito, porque quiero ver qué va a pasar en las elecciones de octubre, pero bueno, se trata, nada es fácil, en la vida nada es fácil y lo que tenemos que hacer es pelear por lo que creemos justo. Y si todo está tan clarito como para que eso no pase, ¿por qué esto sí no va a pasar? Si puede pasar tranquilamente como pasa todo lo que usted me dijo recién. Porque cada vez somos más los que damos pelea y cuando seamos muchos más, vamos a mejorar. Para esto tiene que haber una definición antes de las elecciones de octubre, de la Sí, Corte. Sí, y es importante que tengamos en cuenta esto. Sea un juez de primera instancia, de Cámara o de Corte, tienen toda la posibilidad legal y fáctica para declarar esto inconstitucional rápidamente. Acá no hay ningún tema de demora, no hay ningún impedimento. O sea, todo esto puede ser hecho por distintas vías, no voy a aburrirlos a ustedes y a la audiencia, puede ser hecho muy rápidamente. Con lo cual, no hay excusas, tengamos en claro esto. Si esta cuestión no es declarada inconstitucional o si no lo es rápidamente, los dos temas, la culpa es de los jueces que estamos defendiendo. Sí, igual aclaremos de todos modos que ahora no lo pueden declarar inconstitucional todavía porque ni siquiera está promulgada la ley. Claro, tiene que Falta la esperar que promulgación pase automática porque Y la después presidenta primero el juez... parece que no va a firmar esto, va a esperar que automáticamente porque se demora, son 10 días, ¿no? Para 10 que días llegue hábiles. justo con las elecciones. Exactamente. Bueno, veremos. Pero Gracias. va a haber tiempo, ¿eh? Seamos optimistas, va a haber tiempo. Esto va a mejorar. Gracias. Le agradecemos Muchas por gracias. haber venido.